Bueno, amigos, buenas tardes. Por fin. Ayer me fue imposible. Aquí estoy para compartiros un nuevo vídeo tutorial en este aula virtual de doctrina y de historia bíblica. Dispuesto a compartiros un tema muy hermoso, un tema muy bonito, que espero que os haga bien y que, bueno, os sirva y que os sea instructivo. Hoy quiero compartiros un tema, hermanos, peleagudo, un tema complejo y difícil de explicar y de entender, ¿vale? Os quiero explicar y hablar acerca del proceso, o sea, del verdadero origen del pueblo palestino. Este es un estudio que os voy a compartir hoy, hermanos, en el que voy a intentar presentaros el verdadero origen y la verdadera identidad de este pueblo comúnmente conocido como los palestinos. También quiero hablaros acerca de los muchos mitos difusos y a veces inciertos que hay acerca de este pueblo misterioso. Casi todos los días, hermanos, en las noticias de primera plana, en casi todos los noticiarios, nos informan de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Medio. A ver que ponga bien la cámara. Ahí. O sea, hechos y acontecimientos relacionados con este conflicto árabe-israelita que está habiendo en aquel lugar, pues que es un verdadero polvorín del globo terráqueo. El Estado judío, hermanos, ha tenido que responder en multitud de ocasiones al terrorismo desenfrenado contra sus ciudadanos, encontrando y eliminando las diferentes células terroristas que están habiendo en su tierra. La prensa, hermanos, a veces describe injustamente a los terroristas como víctimas y a veces como héroes, ¿vale? Víctimas porque la prensa los presenta como si hubieran sido masacrados y asesinados por las fuerzas israelitas, y a veces héroes por presentarles como personas que sin apenas medios, con tirachinas, se enfrentan contra un ejército profesional. A la misma vez, hermanos, la prensa mundial condena unánimemente la reacción que está teniendo Israel. He de decir que llevan 3 décadas de negociaciones entre Israel y los palestinos y los árabes. Y esta prensa, o sea, estas negociaciones han producido acuerdos que han sido continuamente quebrantados una y otra vez con más terrorismo y lo peor de todo, no han llegado ni han servido para alcanzar la paz. Para entender este conflicto, hermanos, los participantes que participan en este conflicto y sus motivos, pues debemos de estudiar y profundizar en el tema, ¿vale? Entonces, vamos a conocer un poquito qué es Palestina. Os voy a tener que mostrar algunos mapas, porque posiblemente algunos estáis completamente perdidos, y si tuvierais que situar la tierra de Israel, la tierra de Canaán o Palestina, en un mapa, creo que no, algunos no atinarían. Yo he tenido que hacer una obra de verdadera obra de ingeniería informática, porque yo no soy informático. Os voy a presentar unos mapas que, aunque vosotros los vais a ver del derecho, yo los he tenido que descargar y darle la vuelta, porque al enseñaros a vosotros en pantalla, de una pantalla a otra salen del revés. Entonces yo os quiero enseñar, en primer lugar, hermanos, una perspectiva de lo que es, pues de alguna forma, el mapa mundi. Veréis, para que nos vayamos situando. A ver, ¿qué me pasa de mapa? A ver, un segundín. Aquí está. Mirad, no sé si lo veis, ¿vale? Mirad. Situándonos en nuestro país, que es España, que estamos aquí, esto es España, entonces nos tendremos que trasladar a Oriente Medio, cruzando el mar Mediterráneo, ¿vale? Y llegaríamos hasta ese punto que está señalado en rojo. ¿Lo veis? Ahí está. Ahí está. Eso es el mapa de Israel, ¿vale? Ese es el mapa de Israel.
pone GB porque este mapa está hecho cuando Gran Bretaña tenía dominio sobre esta tierra al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, este es el mapa de Israel, ¿vale? Y esta es su ubicación. Geográficamente, hermanos, está situado en el mismo centro de la tierra, ¿vale? Hay una distancia por carretera, porque se puede ir por carretera, desde España, desde Madrid, cruzando Francia, cruzando pues Europa, hermano, pasando por Italia, llegando hasta Austria, ¿vale? Entonces tendríamos que cruzar, venirnos por Yugoslavia, Bulgaria, Turquía, entonces tendremos que cruzar el Bósforo, que es este trozo de mar que hay aquí, que son la unión entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, para poder llegar entonces a través de este país que está aquí al norte, que es Siria. Entraríamos por Siria, Líbano, y entonces entraríamos aquí, a la tierra de Israel, ¿vale? La distancia son aproximadamente unos 5.500 kilómetros, lo que hay de distancia. 5.500 kilómetros, ¿vale? Entonces, esta tierra, Palestina, es un pedazo de tierra que está ubicado en Oriente Medio, o Oriente Próximo, se le suele llamar así, y está muy cerquita del Mediterráneo. Tiene aproximadamente una extensión de 6.500... ya, por favor, no mandarme WhatsApp porque se oyen y me interrumpen, ¿vale? Os lo agradezco. Yo después os lo leo todo, ¿vale? Entonces, decía que la tierra de Palestina, hermanos, a ver, añadir, invitar, añadir, aquí. Yo es que no sé muy bien cómo va esto. Espero que... Bueno, decía que la tierra de Palestina, hermanos, es un trozo de tierra que está al borde del Mediterráneo, que... A ver, así, lo dejamos así. Que tiene una extensión de 6.520 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, viene a ser un poquito más pequeña, la tierra de Palestina, un poquito más pequeña que lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi, ¿vale? Euskadi tiene aproximadamente 7.200 kilómetros cuadrados y la tierra de Palestina tiene 6.500 aproximadamente, o sea, unos 700 kilómetros cuadrados menos de terreno tiene la tierra de Palestina que la comunidad autónoma de Euskadi. La tierra de Palestina en la actualidad, concretamente en el año 2016, tiene aproximadamente 4.816.000 habitantes, ¿vale? Y está limitando, os voy a mostrar otro mapa, aquí, creo que aquí lo vamos a ver bien, vamos a ver si este valiera, aquí, a ver si lo podemos mostrar, veréis. Vale, pues como digo, hermanos, la tierra de Palestina, ¿qué es esto? Esto, hermano, esto es la tierra de Palestina. Por aquí, por el oeste, ahora os diré lo que es Cisjordania, ¿vale? Porque eso realmente es donde viven los palestinos, que es un trozo de tierra quitado a Israel y dado a los palestinos. Pero la tierra de Palestina es todo, es toda la tierra. Vaya, perdonad, aquí está. Ahí. Entonces, la tierra de Israel, hermanos, es todo esto. Como veis, por aquí limita con el mar Mediterráneo, que es el oeste. Por el sur limita con Egipto. Es que este mapa no... Perdonad. A ver, si encontrara otro mejor. Aquí, este va a ser mejor. Ahí está. Aquí lo tenemos. A ver, así se va a ver mejor. Ahí. Ahí está. Bueno, Israel. Por aquí, hermanos, está el mar Mediterráneo, ¿vale? Por aquí, que es el este, limita con Jordania, cuya capital es Amán. Por el norte, por el noroeste, por el noreste, mejor dicho, está Siria. Al norte, justamente, está Líbano. Y al sur está Egipto, ¿vale? Esta es la tierra de Palestina. Todo esto. Lo que es la tierra de Israel, que incluye Cisjordania, que ahora se llama así, pero que en realidad, hermanos, este pedazo de tierra, los reinos de Samaria y de Judea, que fueron amputados de la tierra de Israel. ¿Vale? Os lo dejo un ratito para lo que veáis. Mar Mediterráneo, esto es Siria, esto es Jordania y abajo del todo está Egipto,
Y aquí en un lateral, aquí, estos son, hermanos, la Franja de Gaza. Aquí está, ¿vale? Franja de Gaza, que también es de dominio palestino. Bueno, Palestina, hermanos, fue proclamada como Estado independiente en el exilio, estando fuera en Argel, exactamente el 15 de noviembre de 1988. Consejo Nacional de Organización para la Liberación de Palestina, o sea, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, adoptó una declaración de independencia en la que declararon Palestina como Estado independiente de forma totalmente unilateral. ¿Os suena la palabra unilateral? Recientemente lo hemos tenido aquí en Cataluña y ya estáis viendo los resultados, ¿vale? Pues ellos de forma unilateral, sin más apoyo de nadie y sin contar con nadie, se declararon como Estado independiente el 15 de noviembre de 1988 y declararon la capital de su territorio, de Palestina, la parte vieja de Jerusalén o Jerusalén Este. Ellos la declararon como su capital. En ese tiempo, hermanos, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, no ejercía control sobre el territorio alguno y era un gobierno que estaba totalmente fuera de su tierra, que estaba en el exilio. Se celebraron unos acuerdos en la ciudad noruega de Oslo, que se llamaron los acuerdos de Oslo, entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y el gobierno de Israel, ¿vale? Y conforme a esos acuerdos fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como si fuera, vamos, dándola como válida y como una entidad transitoria que pudiera gobernar aquella tierra. Recientemente, hermanos, el 31 de octubre del año 2011, fue admitida como miembro número 195 de la UNESCO. La UNESCO, hermanos, es un organismo que pertenece a la ONU, o sea, fue reconocida por la UNESCO como Estado miembro de pleno derecho. Pero el 29 de noviembre del año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución, que de todo esto ya os hablé yo en vídeos anteriores, que esta resolución, hermanos, fue la 67/19, proyecto de resolución A67/L28, en virtud de lo cual concedió a Palestina la condición de Estado observador, pero no miembro de la comunidad internacional. Entonces, reafirmaba además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la guerra del año 1967, que fue la guerra de los 6 días contra Israel. Alfonso Jiménez, Dios te bendiga. Alfonso Jiménez, Antonio Amaya, Pablo de Charcoaga, José Carlos Jiménez, Dios te bendiga. Un saludo para todos. Seguimos. Esta resolución, hermanos, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que os recuerdo que ya lo expliqué el otro día, que la ONU tiene 6 tentáculos, ¿vale? Está la Asamblea General, el Consejo Fiduciario, el Consejo de Seguridad, no recuerdo los otros 3, ¿vale? Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el que está para velar por la seguridad internacional y para evitar posibles guerras. Y luego, hermanos, la Asamblea General son las que tienen que determinar qué países cumplen los requisitos para ser considerado como un país de pleno derecho independiente, ¿vale? Entonces, esta resolución que os he citado antes, dictada por el Consejo de Seguridad, no implica aún la admisión de Palestina como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas, porque para ello se necesitaría la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a lo cual Estados Unidos se opone, ¿vale? Entonces, ¿cómo y quién fue el que creó Palestina? Vamos a tener que arañar mucho en la historia y yo quisiera que permanecierais ahí, tuvierais paciencia, que poquito a poco lo vamos a ir desarrollando y espero que se os haga ameno y yo intentaré, pues, de alguna forma explicarlo lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, mirad, un error muy común es creer que los judíos fueron empujados fuera de su tierra a la diáspora por los romanos después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. Hay quien cree, hermano, que esto fue así y que luego
regresaron de forma súbitamente, de nuevo a la tierra de Israel, 1800 años después de haber sido expulsados de su tierra y exigiendo que le devolvieran su país. Pero en realidad, queridos hermanos, el pueblo judío ha conservado nexos con su patria histórica. Ya decíamos que es una historia de 3500 años que han estado ahí de forma permanente. Y bueno, ellos reclaman su patria, hermano, porque nunca han renunciado a ella, como ahora vamos a ver un poquito más de historia, ¿vale? Me voy a saltar 15 siglos de historia y me voy al año 1517, hace 5 siglos. Jerusalén y toda la Tierra Santa, en ese año de 1517, fueron conquistados por los turcos, por los otomanos. No sé si habéis oído hablar del Imperio Otomano. Y bueno, los turcos otomanos permanecieron allí, en esa tierra, durante 4 siglos. 400 años de dominio y sometimiento de los turcos otomanos en tierra de Palestina, en tierra de Israel, sobre toda aquella gente. Hasta que en el año 1917, quédate bien con esta fecha, año 1917, en plena guerra mundial, la primera guerra mundial estalló en 1914 y finalizó en 1918. Fueron 4 años de intensa guerra, hermanos. Bueno, pues como la primera guerra mundial estalló en 1914, el año 1917 sería estando en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en esa guerra, hermanos, los británicos derrotaron a los otomanos, capturaron la ciudad de Jerusalén, se adueñaron de la tierra y establecieron el mandato de Palestina sobre su tierra hasta que en el año 1947-48 le fue devuelta a Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, aquello marcó el fin del Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Hasta que entonces, o sea, como decía, el Imperio Otomano estaba siendo el dueño de la tierra desde 1517. No paran de llegarme WhatsApp, por favor, hermanitos, no mandarme WhatsApp porque me cortáis la transmisión, ¿vale? De 1517 a 1917, los turcos otomanos eran los dueños de la tierra santa, vamos a llamarle así, ¿vale? Porque no puedo llamarle tierra de Palestina, porque como ahora veremos, la tierra nunca fue de ellos. Entonces, desde ese tiempo, hermanos, esa tierra siempre fue de ellos, ¿vale? El primer ministro de Inglaterra, Lord Balfour, primer ministro, prometió a un judío británico que luchaba por la recuperación de su tierra de Israel, llamado Chaim Weizmann, pues le prometió, hermanos, que antes de que terminara su mandato, le traspasaría la tierra santa, que en ese momento estaba en posesión de los árabes, se la traspasaría a ellos, ¿vale? Y les reconocerían como un Estado independiente. Este Chaim Weizmann llegó a ser el primer presidente que tuvo el Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial, el cual nombró como primer ministro a David Ben Gurión. De hecho, uno de los aeropuertos más importantes que hay en Israel, que es el aeropuerto de Tel Aviv, se llama Aeropuerto David Ben Gurión, porque fue el primer presidente que tuvo, primer ministro que tuvo Israel después de 2000 años de diáspora. Al final, hermanos, la Tierra Santa se la quedó Inglaterra, se la quedaron ellos. Francia tomó Siria, como hemos dicho que estaba al noreste, ¿vale? Siria está al noreste de Israel. Y entonces los británicos, hermanos, ellos crearon un estado en la parte oeste de Palestina, o la parte oeste de la tierra de Israel, y le llamaron Transjordania. ¿Por qué Transjordania? Porque, hermanos, veréis, mirad, os lo voy a mostrar aquí, os lo voy a poner otra vez para que lo volváis a ver. A veces la tecnología, aquí está. A ver si así lo vemos mejor. Así. Mirad, hermanos, esto es Jordania, ¿vale? Todo esto que está señalado en azul, ¿vale?
está al otro lado del Jordán. El Jordán es esta raya que viene de arriba, viene del Mar Muerto, ¿vale? Entonces pasa por el lago de Genesaret, ¿eh? Y llega, hermanos, el Mar Muerto está aquí, perdón. Entonces es un río que nace arriba, baja por abajo y separa las tierras de Jordania y de Israel. Entonces, al llamarle Transjordania, estaban diciendo que era una tierra que estaba más allá del Jordán. Repito, esto era la provincia de Judea y Samaria que pertenecían a Israel históricamente, ¿vale? Pero que en ausencia de los judíos, los jordanos se la apropiaron y le llamaron Transjordania. Luego, los ingleses, los británicos, tras la Segunda Guerra Mundial, hicieron una partición, que ahora os lo voy a explicar un poquito mejor, y concedieron estos territorios para que habitaran esos palestinos. Había un personaje llamado Winston Churchill, del que yo os hablé ya ayer, hace 2 o 3 días, que era ministro de las colonias extranjeras británicas, porque en aquel tiempo Inglaterra era un imperio colonialista. Entonces, Winston Churchill fue el que partió Palestina en dos. La Tierra Santa la partió en dos. Al formar, hermanos, el gobierno de Transjordania, como os he dicho, o sea, entregó 4/5 partes de la Tierra Santa a los árabes en 1922 y quedó prohibido a los judíos que pudieran volver a vivir en su país, ¿vale? Por lo tanto, ese estado llamado Cisjordania, ¿vale?, que hasta 1951 se llamaba Transjordania, ese estado lo crearon los ingleses. Anteriormente no existía. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Palestina quedó dividida definitivamente por decisión de la ONU. Ya fue directamente la ONU quien intervino y quedó dividida en dos estados. El lado oriental, o sea, la parte de Jordania, fue ratificada como un estado árabe y la parte occidental fue dada a Israel. Pero los árabes, hermanos, no aceptaron esta división hecha por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y los demás países aliados el 29 de noviembre del año 1947. Dijeron en la ONU, los árabes, que no iban a aceptar a Israel como nación, sino que les declararían la guerra, y así fue tal y como lo hicieron. Os voy a explicar, hermanos, el origen del nombre Palestina. Vamos a ver de dónde deriva ese nombre. Perdonad que me pegue un traguito de agua y ahora seguimos. Este nombre, hermanos, no es un nombre que sea el nombre original de ese país. Debe su origen a los romanos. Veréis. En el siglo II fue cuando Roma asignó ese nombre a esa porción de tierra, para poder apreciar la presión que le pusieron a los judíos en Judea y en Jerusalén durante ese tiempo. Algunos antecedentes de la historia que os tengo que explicar se me hacen completamente necesarios, ¿vale? Esto es una conferencia más histórica que doctrinal, por eso estamos tirando de historia, ¿vale? En el año 70, después de Cristo, hubo una sublevación en Israel de judíos en contra de Roma. ¿Por qué? Porque los romanos estaban, además de tenerles sometidos y convertir a la Tierra Santa en provincia romana, además Roma saqueaba a Jerusalén y la tuvo ahí, hermanos, de una forma muy sometida después de un amargo asedio. Esta rebelión, hermanos, fue causada por estas fuerzas de ocupación de Roma, en las que oficiales romanos le robaban continuamente a los sacerdotes judíos todos sus artículos de valor. Y después, hermanos, les demandaban un rescate, que pagaran un rescate si querían recuperarlo y que ellos se lo devolvieran. Entonces, los soldados romanos saqueaban el templo, robaban las ropas de los sacerdotes, junto con otros tesoros sagrados. Y esto, hermanos, sobrepasó el punto final y la capacidad de aguante del pueblo judío.
y entonces la sublevación fue inevitable. Si queréis una mayor información sobre esta sublevación y sobre esta guerra, os remito a dos libros históricos, que es La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, en su libro segundo, capítulos del 14 al 16. Ahí, hermanos, se os explica detalladamente en qué consistió toda esa sublevación. Bueno, esa sublevación acabó en nada, porque Roma, como una apisonadora, acabó con la sublevación, hermanos, y mató a gran parte de todos los sublevados. Los sobrevivientes o supervivientes de la rebelión del año 70 todavía fueron sometidos a provocaciones similares o mayores que en esa ocasión. Y esto dio lugar, hermanos, a que en el año 132 después de Cristo, de nuevo hubiera otra rebelión encabezada por Simón Bar Kokhba, o más conocido Simón Bar Cochemas, el hijo de la estrella, a quien confundían con el Mesías, pero los romanos vencieron otra vez a los judíos y esto, hermanos, esta rebelión duró un espacio de 3 años aproximadamente. Aquí aparece un personaje, hermanos, un personaje romano, que llegó a ser emperador, llamado Publio Aelio Adriano. Publio Aelio Adriano. Y este fue el que castigó a los supervivientes de Israel de una forma tremenda. Ahora es cuando viene, hermanos, el origen del nombre de Palestina. Porque primero Adriano renombró o rebautizó, si vale la expresión, a Jerusalén con su propio nombre y el dios Júpiter capitolino, y le llamó Aelia Capitolina. Aelia en honor a su nombre porque se llamaba Publio Aelio Adriano. Entonces a Jerusalén la llamó Aelia Capitolina. Capitolina, hermanos, posiblemente aluda a esa loba mitológica que dicen los antiguos, que fue la que amamantó a los gemelos hermanos Rómulo y Remo, que fueron los que fundaron la ciudad de Roma años A. Entonces, el emperador Adriano rebautizó Jerusalén con su propio nombre, Aelio, y con el nombre de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Algo, hermano, tremendamente herético y abominable para los judíos. Entonces, hubo otro cambio, porque Adriano también le sustituyó el nombre de la tierra de Israel, que los judíos llaman Eretz de Israel, le sustituyó el nombre y le llamó Palestina. Palestina, muy posiblemente, hermanos, aluda a una de las 7 colinas que rodean la ciudad eterna de Roma, que era la colina del Monte Palatino, ¿vale? Entonces, Palestina posiblemente aluda. Hay otras teorías, hermanos, que apuntan en otra dirección, pero la más común es esta. Palestina hacía alusión a ese monte que está en la ciudad de Roma, el Monte Palatino. El término Aelia Capitolina para designar la tierra de Jerusalén duró por poco tiempo, muy poco tiempo. Enseguida, cuando los romanos se marcharon, enseguida volvió a llamarse Jerusalén. Pero el nombre de Palestina, ese sí que ha perdurado a través de los siglos hasta llegar a los días de hoy. ¿Vale? Estos son, hermanos, algunos de los orígenes del nombre de estas tierras. Pero vamos a seguir un poquito más porque hay bastante material y quiero que aguantéis hasta el final. Tengo que decir, hermanos, que la tierra santa, la tierra de Israel, nunca ha sido llamada Palestina en las Escrituras. Jamás en la Biblia verás la palabra Palestina para referirse a la tierra de Israel. Algunos creen, hermanos, equivocadamente, que Israel hoy día fue hace muchos años que se le llamaba Palestina, a esa tierra. Algunos están equivocados porque realmente no fue así. La palabra Palestina, hermano, no aparece en el original hebreo o en la traducción griega de la Biblia, a pesar de que el término Peleset, el cual se refiere a la antigua tierra de los filisteos, está mal traducido en la versión King James, que es una de las versiones de la Biblia, King James. Y aparece esa traducción, por ejemplo, en textos como el de Éxodo 15:14, en Isaías 14:29 y en Joel 3:4.
Pero este error, hermanos, en esta versión King James, o Rey Jorge, ha sido corregido en la nueva versión, porque ha salido una nueva versión de la Biblia, se llama New King James, y ese error ha sido o sea, corregido, llamando a la tierra de los filisteos tierra de Filistea, ¿vale? O sea, tierra de Filistea, al igual que en nuestro idioma, hermano, que dice correctamente Filistea en la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros más dominamos. En todos los versículos que anteriormente acabo de citar, ya viene corregido en la New King James, en esa versión, ya viene corregido. La Biblia, hermanos, no usa el término Palestina o palestinos en ninguna ocasión para designar una localización geográfica o a un determinado grupo de personas, en absoluto. Ni tampoco el afamado, reputado y prestigioso historiador Flavio Josefo jamás usó esos términos Palestina o palestino en sus obras principales, que como he dicho son La guerra de los judíos y creo que es La historia de los judíos, quiero recordar. No, corrijo, Antigüedad de los judíos y Guerra de los judíos. Flavio Josefo jamás llamó hermano con esos nombres a estas tierras. En el Nuevo Testamento, hermanos, otros términos, otros diferentes términos, denotan los territorios de esa región. Por ejemplo, en Lucas 1.5, a Herodes el Grande se le llama el rey de Judea. Por ejemplo, en Lucas 3.1, a Poncio Pilato se le llama, era el gobernador de Judea. A Herodes Antipas, un descendiente de Herodes el Grande, se dice que era tetrarca de Galilea. Felipe, hermanos, dice que era de Iturea, tetrarca de Iturea, que está al noroeste de Judea. Y Lisanias. También habla del tetrarca de Abilinia. Fijaos, hermanos, que no hay rey, gobernador o tetrarca o gobernante de Palestina. No aparece esa palabra por ningún sitio, en ningún lugar de las Escrituras. Esto es una prueba más de que Palestina no era un término bíblico. Es un término, hermano, que como os he explicado, fue pues recientemente acuñado y bueno, pues esta buena gente, que son los romanos, empezaron a llamarles así de esa forma, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es realmente, hermanos, el origen y la identidad de los palestinos. Los palestinos, hermanos, por si no lo sabéis, son el más reciente de todos los pueblos de sobre la faz de la tierra. Necesito pegar otro traguito de agua. Este pueblo, hermano, de los palestinos, comenzaron a existir en un solo día realmente, a causa de una especie de fenómeno sobrenatural único en la historia de la humanidad, ya que el 4 de junio de 1967 eran jordanos, que era la víspera del inicio de la Guerra de los 6 días, y el 5 de junio, al día siguiente, ya eran palestinos. No, hermanos, no eran palestinos, ellos eran jordanos, ¿vale? Que Jordania también fue otra reciente invención británica, porque jamás existió ningún pueblo conocido como jordano. Pero bueno, eso es otro tema aparte. O sea, decía, hermano, que ellos eran jordanos después de la Guerra de los 6 días, en la que Israel derrotó de manera categórica y aplastante a la coalición de 9 estados árabes y tomó legítimamente posesión de su tierra, ¿vale? Y de sus antiguas posesiones en las provincias de la Tierra Santa, que eran Judea y Samaria. Judea y Samaria, hermanos, que hoy se llaman Cisjordania, y es la tierra que se apropian los palestinos, porque los británicos así lo vieron bien, se lo asignaron para que se la quedaran, pero realmente, hermanos, Judea y Samaria históricamente siempre han pertenecido a la tierra de Israel. Entonces, los habitantes árabes de esas regiones experimentaron una especie de milagro antropológico y descubrieron que eran palestinos, algo que no sabían ni siquiera el día anterior. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, quiero decir, hermanos, que realmente no existe tal cosa denominada el pueblo palestino. No existe.
o una cultura palestina, tampoco. Tampoco existe la lengua palestina, ni siquiera hay historia de Palestina. No ha sido un Estado palestino, ni ha sido jamás encontrado ningún resto arqueológico o una moneda palestina. Los actuales palestinos son un pueblo árabe, de cultura árabe, de lengua árabe y de historia árabe, aunque reciente, ¿vale? Por supuesto, hermanos, esta gente, teniendo una nueva identidad, debían construirse artificialmente una historia. Es decir, debían de tomar, por no decir, por emplear un eufemismo, porque la palabra correcta sería decir, robar la historia de algún otro pueblo. Y el único modo que tenían de lograr que las víctimas de tal robo no se quejaran era que éstas no existieran más. O sea, robarle su historia, quedársela a ellos y aniquilarlos a los otros, ¿vale? Entonces, los líderes palestinos se apropiaron de dos linajes contradictorios de antiguos pueblos que habitaron en la tierra de Israel, incluso antes que la propia nación de Israel, que fueron los cananeos y los filisteos. No confundamos con los palestinos, ¿vale? Vamos a Os voy a explicar un poquito, hermanos, la falsedad del linaje del que los palestinos intentan tirar. Yasser Arafat, hermano, antes de fallecer, él insistía en que los palestinos descendían de los filisteos, ¿vale? Y que a su vez los filisteos venían de los cananeos. Entonces, os voy a demostrar, hermano, con la historia que esto realmente no es así, ¿vale? Os voy a hablar, en primer lugar, de los cananeos, ¿vale? Históricamente, los cananeos son reconocidos como los primeros pobladores de la tierra santa, la tierra de Israel. Esos eran los pobladores primitivos, descendientes de Cam, el segundo hijo de Noé. Antes de que los hebreos se establecieran allí, hermanos, los hebreos, esa tierra ya pertenecía a los cananeos. Decir de paso, hermano, que hebreo, el concepto hebreo, viene de la palabra hebrea Eber. Eber era un tataranieto de Sem, hijo de Noé. Así viene en Génesis 10:21. Y significa, Eber significa los del otro lado, ¿vale? Porque vivían en Mesopotamia y junto al río Éufrates y tuvieron que cruzar hacia Canaán. Por eso se les llama los del otro lado, ¿vale? De él vienen personas, hermanos tan eminentes dentro de lo que es el linaje semítico, como fue el padre Abraham, al que los judíos llaman Abraham Avinu, padre querido, ¿vale? De hecho, hermanos, a Abraham se le llama Abraham el hebreo, puedes constatarlo en Génesis 14:13, se le llama Abraham el hebreo. Y de Abraham, como ya sabemos, viene toda la descendencia y el linaje de Israel. De hecho, hermanos, el nombre geográfico de la tierra, esta tierra santa, es Canaán. El nombre correcto de toda esa tierra debería llamarse la tierra de Canaán, no Palestina, que es, como he dicho, una invención romana. Palestina se llama Palestina por el emperador Adriano, que para humillar a los judíos rebautizó la tierra con el nombre de Palestina y Jerusalén como Aelia Capitolina, ¿vale? Entonces, los cananeos, hermanos, consistían en diferentes tribus en las que podemos hacer una diferenciación en dos grupos principales, los cananeos de la costa y los cananeos de la montaña. Entonces, los cananeos de la costa, hermanos, vamos a explicarlo, se me hace necesario explicarlo. Ellos poblaban la costa oriental del mar Mediterráneo y de ellos descienden los fenicios. De los cananeos de la costa descienden los fenicios. Estos no fundaron ningún estado ni ningún reino y no eran un pueblo guerrero, sino hábiles comerciantes, ¿vale? Eran navegantes y constructores. Los fenicios, hermanos, descendientes de los cananeos, hablaban la lengua aramea. Qué curioso, ¿no? Que estaba estrechamente emparentada con el idioma hebreo, no con el árabe, ojo. Y no necesitaban intérpretes los judíos y los fenicios para entenderse, porque ambas lenguas eran del mismo tronco. Es como si un valenciano y un catalán se ponen a hablar. El valenciano y el catalán no necesitan traductores porque son prácticamente iguales, ¿vale? Entonces, durante la expansión islámica,
este pueblo fue arabizado. Para que me entendáis, asimilaron la cultura árabe. Sin embargo, los árabes nunca les asimilaron del todo, ¿vale? Y actualmente, hermanos, la capital, la nación donde ellos están, los antiguos pobladores de los fenicios, los cananeos de la costa, hoy, hermanos, son los que viven en la nación del Líbano, los libaneses, al norte de Israel, ¿vale? Erróneamente, ese país del Líbano se le considera un país árabe, y esto es algo que el propio pueblo libanés rechaza. Ellos no se consideran árabes de raza, sí musulmanes de religión, que hay que hacer esa distinción. Los así llamados palestinos, hermanos, los palestinos, por lo tanto no son cananeos, ni son filisteos, ni son tampoco libaneses. De hecho, en Líbano, qué cosa más curiosa, en Líbano los palestinos son considerados como refugiados y no se les identifica con la población autóctona local. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los cananeos montañeses. Bueno, pues este grupo de cananeos poblaron y habitaron la región montañosa desde el Golán hacia el sur, en ambos lados del río Jordán. Los altos del Golán están en la parte norte de Israel, están en Siria, ¿vale? Entonces, este pueblo, los cananeos montañeses, como digo, vivieron desde las montañas del Golán, bajando hacia el sur y derivando hacia ambos lados del río Jordán. Y sobre la costa del mar Mediterráneo, desde el Golfo de Haifa, que está al norte de Israel, hasta Jope, que es la actual capital del Estado de Israel, que se llama Tel Aviv-Yafo, porque Tel Aviv lleva la coletilla Yafo, y Yafo es el nombre de Jope, la antigua ciudad de Jope, ¿vale? Que es el Canaán bíblico. Entonces, los cananeos montañeses, hermanos, consistían en varias tribus diferentes, porque estaban los amorreos, los hititas y los pueblos hurritas, ¿vale? Entre los que estaban los jebuseos, los heveos o los oreos. Todos estos descienden de los cananeos montañeses hurritas, estos tres pueblos. Nunca, jamás constituyeron un estado unificado ni organizado, sino que se mantuvieron dentro de un sistema de alianzas tribales. Cuando los primeros hebreos llegaron a Canaán, compartieron la tierra con ellos, con los cananeos, pero no se mezclaron, porque estaba prohibido a la familia de Abraham, por mandato divino, contraer matrimonio mixto con los cananeos. Sin embargo, hermanos, 11 de los hijos de Jacob, porque sabemos que Jacob era nieto de Abraham, Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Bueno, pues Jacob, nieto de Abraham, a pesar de que tenían la prohibición expresa de no mezclar sus linajes, él tuvo 12 hijos y de los 12, 11 se casaron con mujeres cananeas y el otro hijo, que era José, se casó con una mujer egipcia. Y desde entonces, hermanos, las tribus de Israel comenzaron a mezclarse con los habitantes locales. Después del Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto y conquistaron la tierra de Canaán, hubo algunas guerras entre ellos y los cananeos, ¿vale? En todo el periodo de los jueces, hasta que los cananeos fueron definitivamente sometidos por el rey David. En aquel tiempo, hermanos, la mayoría de los cananeos estaban emparentados con los israelitas. Otros voluntariamente aceptaron la Torá y pasaron a ser israelitas, y otros se unieron al ejército de Israel, de Judá, y se convirtieron en cultura judía. Cuando los asirios invadieron el reino de Israel, no separaron a ningún cananeo, porque ya habían pasado todos a ser israelitas en aquel tiempo, los habían asimilado, los habían absorbido. Y lo mismo sucedió cuando Nabucodonosor y los babilonios deportaron y conquistaron el reino del sur, Judá. Ya, hermanos, los cananeos habían sido asimilados y ya no existían. Por lo tanto, el único pueblo, hermano, que puede trazar un linaje que conduzca hasta los antiguos cananeos son los judíos.
¿vale? No los palestinos, porque los cananeos, como digo, no existían después del siglo octavo antes de Cristo y no fueron aniquilados, sino que fueron asimilados, absorbidos dentro del pueblo judío. Conclusión. Los palestinos, hermanos, no pueden reclamar ninguna descendencia de los antiguos cananeos, porque si lo hicieran, en tal caso, ¿por qué no reclaman también los territorios ocupados por Siria, es decir, el Líbano? Porque ahí es donde viven los antiguos cananeos filisteos, ¿vale? Los de la costa. ¿Por qué no hablan el idioma de los antiguos cananeos, que era el hebreo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Quieres saberlo? Sencillamente porque los palestinos no son cananeos. ¿Queda claro? Los palestinos no son de origen cananeo. Luego os diré realmente de dónde vienen. Otra cosa que ellos se atribuyen, hermanos, es que dicen que son descendientes de los filisteos. Ellos han tomado el nombre del antiguo término filisteo, cuando en realidad, hermano, los antiguos filisteos y los modernos palestinos tienen algo en común, es verdad. Ambos son invasores de otras tierras, porque el término filisteo, querido hermano, viene de la palabra peleset, del verbo pelesh, que significa secesionistas, intrusos, invasores. Eso es lo que significa filisteo, hermano, que deriva de la palabra peleset, que a su vez viene del verbo pelesh, secesionista, intruso o invasor. Eso significa el filisteo. Por eso, hermano, tienen algo en común con los palestinos, porque los palestinos han sido unos intrusos, unos secesionistas y unos invasores. Y no es ninguna denominación étnica o racial, sino es un adjetivo que les califica a todos ellos. Los filisteos, hermanos, no eran una confederación de pueblos no semíticos. Ellos no pertenecían al tronco de Sem. Ellos provenían de la isla de Creta. Los filisteos provienen de la isla de Creta, en el mar Adriático, esto es, en Grecia, donde eran conocidos como los pueblos del mar. Estamos hablando de los filisteos, ¿vale? Entonces, estaban compuestos por al menos 11 tribus, que te las podría nombrar, pero tienen nombres muy raros y supongo que no es un dato muy interesante, ¿vale? Entonces, estos antiguos cretenses de la isla de Creta llegaron al sur de Canaán a través del mar y los hebreos que estaban viviendo allí ya y los cananeos que todavía quedaban, que no se habían todavía asimilado dentro de Israel, estos dos pueblos se aliaron, se unieron para combatir contra estos invasores, contra los filisteos. Les llamaron Pelistim. Ellos le llamaron Pelistim. También invadieron los filisteos o trataron de invadir Egipto, pero fueron derrotados por el faraón Ramsés III en el siglo XII a.C. y fueron expulsados hacia otras tierras del Mediterráneo y jamás se convirtieron en ningún pueblo árabe, sino que desaparecieron y ya no fueron más reconocibles en tiempos de los romanos. Los filisteos, hermanos, establecieron su territorio sobre la costa del mar Mediterráneo, lo que actualmente es la Franja de Gaza, que pertenecía al reino de Judá. La Franja de Gaza pertenecía al reino de Judá, pero no la tierra entera, porque nunca llegaron a conquistar Hebrón, Jerusalén o Jericó, que eran las ciudades más importantes de Israel, ¿vale? Aquellos filisteos, hermanos, que vivían en Canaán, fueron derrotados por el rey David y reducidos a la insignificancia. Los que aún quedaban en Gaza fueron sometidos por el rey Sargón II de Asiria y después de aquel tiempo desaparecieron definitivamente de la historia los filisteos. Nunca más fueron mencionados desde el retorno de los judíos a Babilonia. Jamás se supo más de ellos. Conclusión. No hay ni una sola persona en el mundo que pueda probar su ascendencia filistea. Sin embargo, los palestinos insisten, somos descendientes de los filisteos, pero deben de reconocerse a sí mismos, hermanos, si esto es así, como invasores en Israel y deben de reclamar a Grecia que les devuelva la isla de Creta, si ellos dicen ser filisteos. Los filisteos, hermanos, se extinguieron y toda alusión a una supuesta relación genética con ellos es completamente falsa, pues es históricamente imposible de poder establecer. En todo caso,
reclamar una heredad filistea es inútil. No se puede, hermanos. No puede, nadie puede legitimar ninguna tierra en la cual ellos hayan sido ocupantes extranjeros y no nativos de allí, originarios de allí. ¿Vale? Entonces, los filisteos, hermanos, tampoco eran árabes, en absoluto. Y la única característica en común entre ambos pueblos, entre filisteos y palestinos, es que en Israel deben de ser considerados como invasores. Los filisteos desde el mar y los árabes desde el desierto. Ambos pueblos invadieron la tierra santa, filisteos y cananeos, ¿vale? Unos por el mar y otros por el desierto. Ellos, hermanos, no quieren a Jerusalén porque sea esa su ciudad en absoluto, que no lo es y no lo ha sido nunca. Ellos simplemente quieren quitársela a los judíos, a quienes siempre ha pertenecido por más de 3700 años. Los filisteos, hermanos, tratan de quitar a los israelitas el arca del pacto y los palestinos modernos están tratando de quitarles la ciudad del pacto. Amén. Gloria al Señor. Bueno, palestinos. Vamos a los palestinos. No, hermanos, los palestinos no son ningún pueblo antiguo, aunque ellos lo digan y aunque ellos insistan una y otra vez. Ellos nacieron en un solo día después de la Guerra de los 6 días, en 1967. Dejaron de ser jordanos para convertirse en palestinos. Si ellos fueran verdaderos cananeos, hablarían el hebreo y reclamarían a Siria que les dé las tierras que les fueron ocupadas en el Líbano. Pero no lo son, porque Líbano, hermano, estuvo durante un tiempo ocupado por Siria. Entonces, si realmente los palestinos, ellos fueran cananeos o filisteos, estarían reclamando a Siria que les devolviera su tierra. Su tierra no es Israel, su tierra es el Líbano, ¿vale? Porque de allí es donde se establecieron. Entonces, está claro, hermano, que la historia va en contra de las afirmaciones de este pueblo. Estoy leyendo algunas cositas, ¿vale? Juan Hernández, Juan Antonio Bustamante. Bueno, seguimos. Vamos a seguir un poquitín más, ¿vale? En el siglo segundo, antes de Cristo, el último intento, vamos a hacer un breve recuento de lo que ya he dicho antes. El último intento de los judíos de lograr la independencia del Imperio Romano terminó con la famosa batalla de Masada. ¿Os suena? Algo que está sobradamente demostrado y documentado universalmente por la historia como un hecho que determinó la diáspora judía de manera definitiva. La tierra donde estos eventos ocurrieron era hasta entonces conocida como la provincia de Judea, en latín, Judea, porque en el idioma latín la J no se pronuncia. El sonido J, que es gutural, es una pronunciación más bien árabe. El idioma latino sustituye la J por la I. Entonces ellos le llaman Judea, ¿vale? Y no existe tampoco ninguna mención de algún lugar llamado Palestina antes de ese tiempo. Es de decir, de nuevo, que el emperador romano Publio Aelio Adriano estaba muy enfadado con la nación de Israel porque se habían sublevado, hermanos, y decidió castigar a los supervivientes eliminando el nombre de Israel y de Judá, de la faz de la tierra. Quiso eliminarlos y borrarlos para que no hubiera más memoria del país que pertenecía a aquel pueblo rebelde. Rebelde porque no se sometían a ellos. Entonces, ya sabemos lo que hizo, decidió reemplazar la denominación de aquella provincia romana y recurrió a la historia antigua para hallar un nombre que pudiera ser apropiado y encontró que un pueblo invasor, pero extinguido, proveniente de la isla griega de Creta, que era desconocido en aquellos tiempos, llamado los filisteos, habitó una vez en ese área y eran muy enemigos de los israelitas. Otra leyenda, hermanos, dice que es la que yo os he contado antes, porque bueno, los filisteos, de filisteos viene filistín, de filistín han españolizado, modernizado el término hasta llamarle palestino, ¿vale? Y antes apuntaba que también otra de las teorías posibles es que a esa tierra se le llamara con el nombre de uno de los 7 montículos que hay rodeando la ciudad de Roma, que es el monte Palatino. Por lo tanto, hermanos, según la historia, o mejor dicho, según la escritura latina,
inventó el nuevo nombre Palestina, o Palestinae, un nombre que sería también odioso para los judíos, recordándoles a sus antiguos rivales. Porque si de hecho fuera así como se hizo que Adriano le llamara Filistín para provocar el coraje de los judíos, recordándole a sus antiguos rivales, la verdad es que lo logró. El emperador, hermanos, hizo esto con el propósito explícito de eliminar todo vestigio de la memoria de la historia judía. Los antiguos romanos, queridos hermanos, como los modernos palestinos, sin quererlo y sin saberlo, han cumplido una vieja profecía de las Escrituras, que sin saberlo ellos, repito, y sin quererlo, la han cumplido. Dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso está en el Salmo 83, versículos 3 y 4. Pero fracasaron, hermanos, fracasaron. Porque todos estos pueblos desaparecieron. La historia los ha absorbido. Sin embargo, toda persona honesta debe de reconocer que hoy, hermanos, y antiguamente no existe ninguna nación llamada Palestina. En la historia jamás ha existido antes de que los romanos la redenominaran como la provincia Judea, la provincia de Judea, a la que le cambiaron ese nombre por el de Palestina. También deberían de reconocer que tal nombre, hermanos, no se encuentra en ningún documento de la antigüedad. Palestina no viene en documentos antiguos. También deben de reconocer, hermanos, las personas que son realmente honestas, sean de la religión y de la etnia que sean, deben de reconocer, hermanos, que la palabra Palestina no se encuentra en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni tampoco en registros asirios, ni persas, ni macedonios, ni tolemaicos, ni seleúcidas o de ninguna otra fuente griega. Y que ningún pueblo palestino ha sido jamás mencionado, ni siquiera por los romanos que inventaron el término. ¿Qué te parece? Si los palestinos, hermanos, supuestamente fueran los habitantes históricos de la Tierra Santa, ¿por qué no combatieron por la independencia de la ocupación romana cuando lo hicieron los judíos? Hemos dicho que hubieron dos guerras de Israel con los romanos, en el 70 y en el 132. Si realmente los palestinos hubieran estado allí y esa fuera su tierra, ¿por qué no se unieron con los judíos y lucharon en contra de los romanos para defender su tierra? ¿Cómo es posible que ningún líder palestino, dirigiendo una revuelta contra los invasores romanos, haya sido jamás mencionado en ningún documento antiguo histórico? No hay ninguno. ¿Por qué, hermanos, no resulta ningún grupo de rebeldes palestinos, como por ejemplo los celotes? ¿Por qué no aparece ningún grupo? ¿Por qué todos los documentos históricos griegos, romanos y otros extranjeros que vivían en Judea mencionan a los judíos como los habitantes históricos y nativos de aquellas tierras, pero no se nombra ningún pueblo palestino ni como nativos ni como extranjeros? ¿Por qué? No hay ninguna referencia a algún pueblo palestino, ni siquiera en el Corán, hermano, ni en el Corán aparece el pueblo palestino. Cuando el profeta Mahoma estuvo en Jerusalén, porque según la tradición árabe dicen que Mahoma estuvo en Jerusalén y que de hecho él murió en Jerusalén y desde allí fue ascendido al cielo en un caballo, y por eso el califa Omar construyó en Jerusalén la mezquita de Omar en el siglo VII, en el lugar donde supuestamente debía de estar el templo de Salomón. Entonces, cuando Mahoma estuvo allí en Jerusalén, ¿por qué no hay ningún dato histórico que diga jamás que Mahoma se encontrara con ningún palestino en toda su vida, ni tampoco de ninguno de sus sucesores? Más todavía, el califa Salahadín, que es más conocido como Saladino, pues conoció a los judíos y, con mucha cortesía, les invitó a establecerse en Jerusalén. Jerusalén que él reconocía como la patria de ellos, de los judíos, pero no hay datos históricos de que jamás Salahadín o Saladino tuviera una entrevista o que viera jamás a ningún palestino.
Decir que los palestinos son el pueblo original de la tierra de Israel, o Eretz de Israel, no está solo en contra de la historia secular, sino también en contra de la propia historia islámica, porque no aparece ni en el Corán ni en ninguna, nada, no aparecen por ningún sitio. El nombre Falastín, hermanos, que los árabes usan hoy para decir Palestina, no es un nombre árabe, sino que ha sido adoptado, y adoptado del latín. Ellos tomaron ese nombre del latín Palestinae, ¿vale? Entonces, pregunto, ¿cómo puede un pueblo árabe tener un nombre occidental en lugar de uno en su lengua propia? ¿Cómo pueden ponerle a una tierra que es de ellos el nombre que le ha puesto un occidental que era un romano, en vez de ponerles ellos un nombre propio? Porque el uso del término palestino para un grupo árabe es solamente una creación política moderna y sin ninguna base, queridos hermanos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Desde cuándo los palestinos viven en Palestina? Bueno, según, hermanos, extravagantes conceptos de Naciones Unidas, toda persona que pasó 2 años en Palestina antes de 1948, con o sin pruebas, es un palestino. Así de fácil resuelven ellos la cuestión. Así, hermanos, también él y todos sus descendientes. De hecho, los líderes de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, piden, exigen, demandan el derecho de todos los palestinos a regresar a la tierra que ellos ocuparon antes de junio de 1967. ¿Junio por qué? Porque del 5 al 11 de junio del 67 fue la Guerra de los 6 días. Entonces, ellos, hermanos, exigen el derecho de regresar a su tierra, a la que ellos consideran su tierra, que ellos habían ocupado antes de ese mes de junio del 67. Pero rechazan, a la misma vez que exigen, rechazan con vehemencia la idea de regresar a la tierra donde vivían solo 50 años antes, es decir, en 1917. ¿Por qué? Porque si aceptan hacerlo, hermanos, tendrían que establecerse de nuevo, en la tierra donde vivían antes del 67, en Irak, en Siria, en Arabia, en Libia, en Egipto, y solo un puñado de árabes permanecería en la tierra de Israel. Por Israel se entiende toda la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, más la región del Golán, los altos del Golán, que están al norte de Egipto, ¿vale? Es enteramente documentado que los primeros habitantes de la tierra de Israel eran pioneros judíos y no los árabes llamados palestinos. Los hebreos, hermanos, entraron en la tierra de Israel aproximadamente en el año 1300 antes de Cristo. O sea, hace, como he dicho, pues casi 3500 años. Y vivieron bajo una confederación tribal hasta que se unieron bajo el primer monarca, que fue el rey Saúl. El segundo fue el rey David, y este estableció Jerusalén como la capital del reino alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y su hijo Salomón fue el que construyó el primer templo poco después, aproximadamente en el 960 antes de Cristo. Allí, hermanos, se consolidaron las funciones militares, administrativas y religiosas de todo el reino de Israel. La nación, como todos saben, se dividió en el reino del norte, donde estaban 10 tribus llamadas, se le llamó Israel, se le llamó Samaria, se le llamó Efraín, y ese reino duró hasta el año 722, cuando los asirios lo destruyeron, ¿vale? Y el reino del sur sobrevivió hasta 100 y pico años más, hasta la conquista babilónica en el 586 a.C. Después de la última guerra judía, en el siglo II antes de Cristo, el emperador Adriano, lo vuelvo a decir por tercera vez, saqueó Jerusalén en el 135, le cambió el nombre por el de Aelia Capitolina y al de Judea por el de Palestina, para eliminar toda identidad judía de la faz de la tierra, como ya he dicho anteriormente. La mayoría de los judíos, hermanos, fueron expulsados de su propia tierra por los romanos, hecho que determinó el inicio de la más grande diáspora que ha durado 2000 años. Sin embargo, pequeños grupos de judíos permanecieron en el propio país continuamente a través de los siglos, hasta que los pioneros sionistas comenzaron de nuevo el retorno en masa en el siglo XIX. Preparados porque vienen datos muy interesantes, ¿vale?
Todo esto, hermano, que yo os estoy contando, son datos que están contrastados por la historia y me gustaría que si alguno de vosotros habéis cogido papel y lápiz, os lo vayáis apuntando porque os pueden enriquecer mucho los datos para poder confeccionar algún tipo de sermón. Vamos a ver la Tierra Santa en la historia, hermanos, históricamente. La Tierra Santa, hermanos, fue capturada en el año 638 a.C., después de Cristo, corrijo, después de Cristo, por el califa Omar. Esa fue la primera vez que un líder religioso árabe puso un pie en la ciudad santa de Jerusalén. Estaba habitada por pueblos no árabes, sino judíos, asirios, armenios, griegos y otras comunidades cristianas, porque ya estamos hablando del año 638 después de Cristo. El cristianismo ya llevaba 638 años. Después de siglos de oposición romana, bizantina, los judíos, hermanos, claro, después de tanto tiempo en el que los bizantinos y los romanos estaban oprimiendo tanto al pueblo judío, cuando llegaron los árabes, con la llegada de los árabes, ellos no conocían, los judíos no conocían todavía, hermanos, las intenciones reales de los árabes. Entonces, le dieron la bienvenida a los conquistadores árabes con la esperanza de que mejorasen sus condiciones de vida, debido a que los estaban oprimiendo, como acabo de explicaros. Los árabes, hermanos, encontraron una fuerte identidad judía en Jerusalén y en toda la tierra de Israel. Los judíos vivían, hermanos, en todo distrito del país y en ambos lados del río Jordán. Ciudades como Ramala, Jericó y Gaza eran enteramente judías en aquel tiempo. Hoy, desgraciadamente, son ciudades palestinas. Los árabes, no teniendo ningún nombre en la propia lengua para denominar toda aquella región, adoptaron el nombre latino dado por los romanos, como se explicaba antes, de Palestinae, y que ellos tradujeron como Falastín. Entonces, cuando las hordas omeyas, abásidas y fatímidas, que eran las hordas árabes, controlaron la Tierra Santa hasta el año 1071 después de Cristo, cuando Jerusalén fue capturada por los turcos seleucidas, y después de ese momento nunca más cayó en dominio árabe. En el año 1099, los cruzados católicos europeos conquistaron la impropiamente llamada Tierra de Palestina y establecieron una guarnición militar de la Europa cristiana, intentando cristianizar aquella tierra. Los cruzados, hermanos, eran perversos y trataron por todos los medios de eliminar toda expresión de la cultura judía, pero todos sus esfuerzos acabaron sin éxito. En el año 1187, los judíos participaron activamente como he dicho antes, con Saladino, y participaron los judíos con los árabes contra los cruzados en la conquista o reconquista de Jerusalén, ¿vale? Saladino, hermanos, que no era un árabe, sino kurdo, otro día os explicaré qué son los kurdos, los siguió un periodo, al tiempo este le siguió un periodo de caos y de invasiones mongolas hasta el año 1291, cuando los mamelucos, hermanos, eran mercenarios del Asia Central y del Cáucaso, empleados por los árabes. Pues entonces, esto siguió así hasta que completaran la conquista de casi todo el Oriente Medio y pusieran su capital en el Cairo, en Egipto. ¿Vale? Entonces, ya he dicho antes, íbamos por el año 1187, hasta que en el año 1517, Jerusalén y toda la Tierra Santa fue conquistada por los turcos otomanos y permanecieron allí durante 4 siglos. Pero llegamos ya al siglo XX. Todo esto es historia. Vamos al siglo XX. Estamos ya en los albores. Otro traguito de agua. A inicios del siglo XX, hermanos, la población de Judea y Samaria, impropiamente llamada Cisjordania, mirad, os voy a enseñar de nuevo un mapa. A ver si quiere aparecer. Para que os hagáis una idea real de cómo es realmente
Ahí está. Eso es, hermanos, la tierra de Cisjordania. Lo que está en blanco es Israel, ¿vale? Todo lo blanco es Israel. Esta parte de acá que está al otro lado del Jordán se llama Jordania, que fue bautizada con ese nombre en honor al río Jordán. Entonces, esto de aquí le llaman Cisjordania, ¿vale? Que es de dominio palestino, al igual que los altos del Golán que están aquí, ¿vale? No, perdón, la franja de Gaza. Esto es la franja de Gaza. Los altos del Golán, no me deja ver los mapas, están arriba, ¿vale? Entonces, esto, hermanos, que ellos llaman Cisjordania, lo que está señalado en verde, no es Cisjordania, son las antiguas provincias de Judea y de Samaria. Sabéis que Jerusalén era la antigua capital de Israel, pero si observamos, hermanos, veréis que se traza una línea, aquí está en azul, pero es la línea verde, trazada por Naciones Unidas en 1949, me parece que fue, donde la ciudad de Jerusalén queda partida. Una parte queda, una parte queda para Israel y otra parte queda para Cisjordania, ¿vale? Esto fue así hasta el año 1967, cuando en la Guerra de los 6 días los ejércitos de Israel, hermanos, entraron a la ciudad vieja de Jerusalén y la conquistaron, la reconquistaron después de 2000 años, reconquistaron la ciudad vieja de Jerusalén, que incluía el Muro de los Lamentos. Hay un dato muy, muy bonito, hermano, y eso ya lo daré alguna otra vez, que decían que, es que eso sería quizá adelantarme, porque hay una puerta muy célebre que está en el templo, o estaba en el antiguo templo, ¿vale? Que se le llama la Puerta de la Hermosa. Algunos han predicado diciendo el templo de la Hermosa. No, el templo no era de la Hermosa. Era una puerta que se llamaba la Puerta de la Hermosa, una puerta del muro. En el muro de la ciudad de Jerusalén, en el muro occidental, había una puerta que daba acceso a la ciudad de Jerusalén y esa puerta, hermanos, estaba ubicada justamente enfrente de la entrada del templo, ¿vale? Entonces, en la entrada del templo, hermanos, es donde estaba aquel paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, pero es porque estaba enfrente de la puerta del muro que daba al templo, ¿vale? Y ahí estaba tendido. Entonces, las profecías decían que el Mesías, cuando retornara, y está escrito, que alguna vez ya os lo explicaré, cuando retornara por segunda vez a Israel y pusiera su pie en el monte de los olivos, entraría glorioso a Jerusalén y entraría por la puerta de la Hermosa, la puerta oriental, ¿vale? La puerta que mira al este, porque Jesús, cuando fue ascendido a las nubes después de su resurrección, ascendió, hermanos, desde el este. Él fue tomado desde el este. Y cuando los galileos lo estaban mirando, dijeron los ángeles, ¿qué miráis? Pues este mismo que ha sido tomado, así mismo vendrá. Jesús vendrá de nuevo por el este y entrará a Jerusalén por la puerta de la Hermosa que está en el este, ¿vale? Entonces, me están llamando. Cuando Jerusalén fue conquistada, hermano, esa puerta, bueno, investigaron acerca de esa puerta que decía que tenía que venir el Mesías por ahí y la sellaron. La sellaron para que con eso creían que el Mesías no podría entrar y delante de la puerta pusieron un cementerio árabe, ¿vale? Porque pensaban que habiendo un cementerio árabe ningún judío profanaría su identidad para traspasar ese cementerio hasta llegar a una puerta que ellos habían sellado, ¿vale? Entonces, resulta, hermanos, algo maravilloso, porque cuando Jesús venga, hermanos, tiene que venir a través de esa puerta, ¿vale? Y cuando el Señor venga, tiene que venir a través de esa puerta. Entonces, ahora me acordás que se me había ido un poco. Entonces, en la guerra de los 6 días, el camino más corto para llegar hasta el centro de la ciudad de Jerusalén y así acceder al Muro de los Lamentos, era atravesar y cruzar la puerta de la Hermosa del templo, que todavía estaba en pie, se mantiene en pie todavía, esa antigua puerta, al igual que otras muchas. Entonces, a la guarnición de soldados judíos del año 67, se negaron a entrar por esa puerta. No quisieron entrar y entraron por la puerta de los leones, en vez de entrar por la puerta de la Hermosa. Entraron por la puerta de los leones. Les preguntaron y les dijeron, oiga, ¿y ustedes por qué no han querido entrar por esa puerta, que es la que les daría a ustedes un acceso más rápido para poder tomar control absoluto de la ciudad?
porque ya la ciudad está rendida, ¿por qué no han entrado ustedes por ahí? Y aquellos soldados dijeron, guárdenos Dios de que sean nuestros pies los primeros que entren por esa puerta, porque esa puerta solamente puede ser abierta y traspasada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro santo y bendito Mesías. Entonces, la puerta de la hermosa, hermanos, está cerrada a cal y canto, y hay profecías, y tengo un sermón en internet que cuando queráis lo podéis ver, que habla de eso, de la puerta de la hermosa. Esa puerta está cerrada, hermano, hasta el día en el que el Señor venga que se abra para que pueda pasar. Y los soldados romanos, judíos, no quisieron entrar por esa puerta, entraron por la puerta de los leones para así, hermanos, reservar ese honor a la persona gloriosa de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, como decía, hermanos, y retomando un poquito la historia, a inicios del siglo XX, la población judía, de Judea y de Samaria, que impropiamente se le llama Cisjordania, más o menos tenía 100.000 habitantes. Palestina, 100.000 habitantes, de los cuales la mayoría eran judíos. Gaza, que es una ciudad filistea, perdón, palestina, tenía algo más de 80.000 habitantes nativos en 1951. Pero a la conclusión de la guerra de la independencia de Israel contra todo el mundo árabe, la población, hermanos, creció de forma insospechada. Gaza fue ocupada por los árabes. Entonces, ¿cómo es posible que en solo 50 años haya crecido de 80.000 a más de 1 millón de personas? Sencillamente por la inmigración masiva. Explicación posible para tal crecimiento demográfico. La ocupación árabe, hermanos, entre 1948 y 1967 constituyó una gran oportunidad para los líderes árabes para promover una inmigración masiva de palestinos, que es una mezcolanza de inmigrantes árabes que fueran a Judea, a Samaria y a Gaza, de todo país árabe, que fueran allá. Todos los árabes del mundo principalmente los llamaron de Egipto, de Siria, del Líbano, de Irak, de Jordania, etcétera. De hecho, desde 1950 hasta la Guerra de los 6 días, 1967, bajo dominio jordano, fueron fundados más de 250 asentamientos árabes en Judea, en Samaria, Cisjordania. La reciente construcción de las casas árabes resulta demasiado evidente en base, hermanos, a los materiales usados para construir que ellos han empleado, como son el cemento armado y bloques, ¿vale? Entonces, para ir, hermanos, ya amarrando un poco, yo sé que llevamos un buen rato. Inglaterra se ha portado de una forma muy injusta y es el gran culpable de toda esta situación. Porque la declaración que os dije antes de Lord Balfour, que era el primer ministro de Inglaterra en 1917, que fue confirmada por la Liga de Naciones, que era el embrión de la ONU, fue la promesa de que aquella tierra sería abierta para asentamiento judío, por sus derechos históricos sobre aquella tierra. El mandato de Palestina, como fue denominada la tierra ocupada por los británicos, originalmente incluía todo lo que hoy es Jordania, así como todo Israel y los impropiamente llamados territorios. Entre ambos, en realidad, el río Jordán y el Mar Muerto son el único territorio entre Israel y el reino hachemita, que es Jordania, ¿vale? Sin embargo, los intereses políticos y económicos de la Gran Bretaña en Arabia se transformaron rápidamente en una vergonzosa política antijudía. El gobierno inglés o británico progresivamente, lenta pero paulatinamente, limitó la inmigración judía. En 1939, la admisión de judíos para entrar en la Tierra Santa fue prohibida. Se acabó, ya no dejaban entrar más judíos a su tierra. En el momento que los judíos de Europa, o sea, esto lo hicieron en el momento en el que los judíos de Europa, 1939, fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y poco tiempo después, hermano, empezó el Holocausto nazi. Entonces, en 1939 muchos judíos querían regresar a su tierra, pero Inglaterra se oponía y estaba concediendo el privilegio para que entraran árabes de otras naciones y adoptaran la nacionalidad palestina. Estos judíos querían entrar a su tierra, hermano, que era la única forma que tenían, la única esperanza de liberación que tenían de escapar de todas las atrocidades de la Shoah, que es el Holocausto nazi.
Sucesivamente, todas las tierras del mandato de Palestina, al este del río Jordán, mandato británico, fueron entregadas a los árabes y se creó el títere llamado Transjordania, nombre que luego le fue cambiado por el de Jordania. Por eso os decía yo, hermano, que Jordania es un país de muy reciente creación. Todo esto ocurrió, hermanos, después de que los árabes ocuparan el lado occidental en 1948. No existía, hermanos, ningún nombre árabe tradicional o histórico para esta tierra. En absoluto. Entonces, fue llamada, ¿cómo creéis que fue llamada? Pues con el nombre que daba nombre a toda aquella región que era el río Jordán. El río Jordán bautizó aquella tierra con el nombre de Jordania y a este lado estaba Transjordania, que hoy, hermanos, es Cisjordania y que se le llama Palestina. Con este acto político que violó las condiciones de la declaración de Lord Balfour y el mandato, los británicos robaron el 75% de la patria nacional judía. A ningún judío jamás le fue permitido residir en la parte oriental del río Jordán. Después de la guerra de los 6 días del 67, Israel pudo, hermanos, finalmente establecer en las tierras que habían sido prohibidas a los judíos por los británicos, pudo establecerse, ¿vale? Y tomar de nuevo la vieja ciudad de Jerusalén, aunque todavía le queda por conquistar Cisjordania, que es Judea y Samaria. Los sucesivos gobiernos británicos regularmente condenaron los asentamientos judíos como ilegales. De hecho, hermanos, fueron los británicos los que actuaron ilegalmente prohibiendo el acceso a los judíos a su propia tierra, a su patria nacional, para concluir vergonzosamente cuando se llevó a cabo la votación de la ONU para la creación del Estado de Israel el 29 de noviembre de 1947. El Reino Unido, hermanos, tenía que votar si reconocía Israel o no la reconocía y se abstuvo. Pero, sin embargo, Israel fue reconocida por la Unión Soviética, los países comunistas, los Estados Unidos y Filipinas. Cosa curiosa. Cuando los británicos decidieron irse de la tierra, dejaron allí sus armas en manos de los árabes, mientras que prohibían a los judíos que poseyeran armas. Armas que debían tener clandestinamente para defenderse del inminente ataque de los árabes, en los cuales los británicos resultarían desligados y libres de toda responsabilidad, cuando no fue así. Entonces, estamos ya, hermanos, entrando en la recta final, ¿vale? Sé que llevo un buen rato, pero el tema lo requiere. Hubo una cosa que se llamó el Plan para la Partición de Palestina. La ONU nombró un comité especial para Palestina con la misión, queridos hermanos, de resolver la disputa entre judíos y árabes en Palestina, al que llamaron UNSCOP, de sus siglas en inglés. Estaba compuesto por sus representantes de 11 países. Para garantizar la neutralidad de este comité se decidió que ninguna de las grandes potencias estuvieran presentes ni representadas en ese comité. La ONU debatió el destino de Palestina entre febrero y noviembre del 47. Hubo dos factores que influyeron muy especialmente a la solución que finalmente ofrecieron las Naciones Unidas. Uno fue el Holocausto, porque la comunidad internacional buscaba una forma rápida de compensar a los judíos europeos por el horrible genocidio que padecieron durante la Segunda Guerra Mundial, legitimando su colonización. Y el segundo factor fue la decisión de los líderes palestinos y de la Liga Árabe de no cooperar con los esfuerzos de la ONU. Después de varios meses de auditorías y encuestas sobre la situación en Palestina, la UNSCOP, el comité que creó la ONU para resolver el problema, emitió un informe oficial el día 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la comisión recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional, que no fuera ni de uno ni fuera del otro. El país de Australia se abstuvo y el resto de los países de la comisión, como fueron India, Irán y Yugoslavia, apoyó la creación de un único estado que incluyera ambos pueblos.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU, bajo la presidencia del brasileño Osvaldo Arana, votó el plan de la partición recomendado por la UNSCOP, siendo el resultado de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. A la vez, hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría lugar o tendría efecto a partir de la retirada de los británicos en 1947. La mayoría de los habitantes judíos celebraron el plan, la aceptaban, querían ese plan, la creación de un Estado judío, pero, o sea, ellos aplaudieron el plan y aceptaban que tuvieran como vecinos y admitirles como nación a los palestinos. Pero los líderes árabes se opusieron, hermanos, se opusieron al plan argumentando que violaba los derechos de la población árabe, la cual en ese momento representaba el 67% de la población total, o sea, 1.237.000 palestinos árabes que había en el territorio viviendo, criticando además que la mayor parte del territorio, un 54%, incluido el desierto del Negev, se adjudicara al Estado judío, que solamente consistía en el 33% de la población. Dijeron, no estamos de acuerdo. Apenas 2 semanas después de aprobarse la resolución de la ONU, la Liga Árabe aprobó una contrarresolución, otra resolución que rechazaba frontalmente la que proponía la ONU, en la que advertía, los árabes advertían, la Liga Árabe advertía, que para evitar la ejecución del plan de partición emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada, o sea, la guerra. La amenaza árabe, hermanos, que finalmente cumplió, no tuvo ninguna respuesta por parte de Naciones Unidas. O sea, los amenazó y no respondieron. Unas semanas después de la votación del plan de partición de la Liga Árabe, el secretario de esta liga, que era un árabe llamado Hassan Pachá, lanzó esta advertencia, la voy a leer literalmente. Dijo: personalmente espero que los judíos no nos obliguen a la guerra, porque sería una guerra de exterminio y de terrible matanza, comparable a los estragos de los mongoles y a las cruzadas. Ya sabemos, hermano, que los árabes no amenazan en vano. Esta declaración, hermanos, ha sido utilizada como una prueba evidente de que los árabes planeaban aniquilar al Estado de Israel, y el futuro jefe, no puedo atenderte ahora, hermano, lo siento. El futuro jefe de la resistencia palestina, Ahmed Sukeiri, dijo que la invasión tiene como objetivo la eliminación del Estado hebreo, y la Universidad Islámica del Cairo proclama la guerra santa contra el sionismo. Fuera de Palestina, hermanos, y del mundo árabe, el nacimiento del Estado judío encontró un apoyo universalmente favorable, tanto en Occidente como en el bloque este de Europa. Y en la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras y comenzaron la invasión del Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí había comenzado. Ya sabéis, hermanos, estamos ya, esto sí que ya en la recta final. Ya sabéis que el 14 de mayo de 1948, Naciones Unidas, por 33 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, votaron y reconocieron a Israel como Estado. Como los árabes habían advertido que si esto ocurría, atacarían, pues esto pasó el 14, y el 15 de mayo, hermanos, justo un día después, Israel fue atacada por la confederación de estos 5 países árabes que he dicho: Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. Ellos eran aproximadamente unos 40 millones bien armados contra 640.000 judíos civiles, sin apenas armamento. No había ejército, no había aviación, no había armada, no tenían marina, no tenían nada, hermanos, para resistir a los árabes durante mucho tiempo, hermanos. Ellos habían tenido tiempo de entrenarse y tenían moderno armamento ruso y británico, y los judíos no tenían nada, hermano, apenas 4 fusiles que habían sobrado y se habrían encontrado por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Era el año 48, hacía 3 años que habían salido de los campos de concentración. Algunos todavía arrastraban enfermedades estomacales, estaban famélicos, estaban enfermos de haber pasado, los pocos que sobrevivieron a los campos de concentración.
Era algo impensable que un mosquito pudiera coger a un elefante, le hiciera la zancadilla, lo tirara al suelo, le mordiera la yugular y lo matara, era impensable. El mosquito de Israel, el elefante era la confederación de estos 5 países hermanos, que era impensable. Esta guerra, hermano, acabó con la victoria aplastante de Israel, que no solo obtuvo su independencia, sino que vio su territorio ampliado con respecto al trazado del Plan Nacional de la ONU, creo que amplió un 78%. Esta victoria israelita, hermanos, causó un profundo sentimiento de humillación en los países árabes que demandaban una nueva guerra para acabar con Israel. Gamal Abdel Nasser, no sé si os sonará este personaje, era un militar egipcio, y como político nacionalista, él no quería permanecer insensible a estas demandas que el pueblo árabe estaba haciendo, por lo que convirtió a su país, Egipto, en uno de los principales instigadores de la guerra de guerrillas contra los israelitas, ¿vale? De manera que los guerreros Fedayín, que son una versión no religiosa de los mujahidines, operaban en la franja de Gaza sobre territorio israelí, desencadenando acciones violentas, intensificándose estas de una manera importante y aplastante en el año 1956. Resumen de todo lo dicho y de todo lo hablado. Llevo un buen rato y han entrado muchos, han salido muchos, unos han estado entrando, otros han estado saliendo. Este vídeo lo podréis ver completo, si no queréis verlo en directo, se quedará ahí grabado para quien quiera verlo. Entonces, os he dado una cantidad de datos muy importante. Espero, hermano, que haya quedado claro que el pueblo palestino no es un pueblo histórico, que históricamente no son los dueños de la tierra, que no descienden de los cananeos, que no descienden de los filisteos, que es una creación, hermanos, el reino de Cisjordania, que actualmente es la tierra de Palestina, es una invención de los británicos, hermanos, y que la historia no es tan complicada como el mundo quiere hacer ver. Realmente, hermano, los palestinos son unas víctimas del pueblo árabe que están utilizando a este pueblo palestino como un pretexto para así justificar su agresión contra Israel. O sea, están esperando que Israel le haga daño a los palestinos para que de esta forma los árabes vean una justificación para agredir a Israel. Cuando esto se produzca, hermanos, cuando los israelitas realmente castiguen de una forma fuerte a los palestinos y la prensa internacional, hermanos, haga ver que ha habido una injusticia, entonces el mundo árabe tendrá la excusa perfecta para poder agredir a Israel. Y cuando esto ocurra, hermanos, Israel, que tiene un potente arsenal militar de armamento tradicional y atómico, ¿vale? Entonces él podrá lanzar algún tipo de bomba atómica contra alguna de estas ciudades árabes. Y cuando esto ocurra, hermanos, imaginad lo que puede pasar. Yo me lo imagino y sé lo que es. Se desencadena la batalla de Armagedón. Y cuando esto ocurra, la iglesia ya no estará aquí. La iglesia nos habremos ido con el Señor. Estamos en el plan profético de Dios. Y lo repito una vez más, soy parte de la generación del rapto. Que Dios os bendiga, queridos amigos, el Señor esté con vosotros y espero que en otra ocasión pues podamos volver a compartir. Juan Hernández, hermano, te he hablado por privado, cuando puedas me contestas, Dios te bendiga mucho. Vale, cuando pueda te contestaré, ¿vale? Pues un saludo para todos, hermanos. Que Dios os bendiga, la paz del Señor con todos vosotros y gracias por haber estado ahí hasta el final. Que Dios os bendiga y hasta otra ocasión que el Señor me permita, pues de nuevo poder compartir con todos vosotros estas maravillas de la palabra del Señor. Te invito a que ores conmigo. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por este rato que hemos estado en comunión, compartiendo tu bendita palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas y gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Elohim Tsebaot, Dios de los ejércitos.